Hola, bienvenidos a todos al canal Anatomía de Primera. El día de hoy vamos a hablar sobre fisiología endocrina. Vamos a hacer una introducción a la endocrinología, vamos a hacer una descripción de la definición de hormonas, los tipos de hormonas, cómo se sintetizan, cómo se secretan y cuál es el mecanismo de acción a partir de su secreción a la sangre y cómo llegan al órgano efector, en este caso lo que sería la célula blanco o célula diana para que puedan cumplir su función. Los temas que vamos a tratar son generalidades, los tipos de hormonas, la síntesis y la secreción de hormonas. En cuanto al estudio de la fisiología, se divide desde el punto de vista de la estructura y el funcionamiento que tiene el sistema endocrino a lo largo de todo el eje hormonal. El comienzo, por supuesto, está dado con lo que es introducción a la endocrinología. En forma sucesiva hablaremos sobre el hipotálamo y la hipófisis, diferentes estructuras que están a nivel del sistema nervioso central y que se encargan de la estructura de lo que es el eje neuroendocrino en la regulación y secreción de hormonas. Y, por ejemplo, podemos mencionar la hormona de crecimiento o también llamada GH. Una glándula específica que está ubicada en la región anterior del cuello, que es la glándula tiroides, con la secreción de sus dos hormonas que son la T3 y T4, tiroxina y triiodotironina. Las hormonas córtico-suprarrenales como mineralocorticoides y glucocorticoides, principalmente a nivel de la glándula suprarrenal en el polo superior del riñón. Dos hormonas que están sintetizadas y secretadas por el páncreas endocrino, que son la insulina y el glucagón. La insulina con la capacidad de disminuir la concentración de glucosa en sangre, o sea, disminución de la glucemia, y el glucagón, por el contrario, el efecto opuesto, que es el aumento de la glucosa en sangre o glucemia. En cuanto a la glándula paratiroides, vamos a ver la secreción de hormona paratiroidea y calcitonina, participantes en el metabolismo del calcio y del fósforo, en lo que sería el metabolismo mineral o metabolismo óseo. En cuanto a la fisiología sexual y de hormonas masculinas, la testosterona. En cuanto a la fisiología sexual y hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, hormona luteinizante y folículo estimulante. En el embarazo y en la lactancia, el proceso de ovulación, cómo funciona la hormona cuando llega a la placenta y la función de la gonadotrofina coriónica humana y el lactógeno placentario humano. La fisiología del parto y la fisiología de la lactancia, que están relacionadas específicamente con secreción de hormonas para poder llevar a cabo cualquiera de los dos mecanismos, tanto la contracción y relajación del útero como la acumulación de leche a nivel de los conductos galactóforos en la glándula mamaria femenina. Por lo tanto, entonces, una hormona decimos que es una sustancia sintetizada por células endócrinas, células que forman parte de un tejido glandular y que tienen como función justamente la síntesis y la secreción de esta hormona, que muchas veces es una proteína porque tiene muchos aminoácidos en su cadena de enlace, o puede ser un péptido cuando tiene pocos aminoácidos. Una vez que está sintetizada, es secretada a la circulación sanguínea, a través de la cual viaja, para llegar a su órgano efector, que es un grupo de células que las llamamos células diana o células blancos. Son células específicas en las cuales estas sustancias llamadas hormonas llegan, toman relación con el receptor de esa célula y ponen en marcha el funcionamiento endocrino de ese órgano. Por definición, entonces, podemos decir que una hormona es cualquier sustancia liberada por una célula que actúa sobre otra célula que puede estar cerca, lejos, o esa misma sustancia puede actuar sobre la misma célula que la sintetizó y que la secretó. Eso depende después de la calificación que le vamos a dar al tipo de hormona de la que estemos hablando. Podemos entonces agrupar a las hormonas o dividirlas en neurotransmisores, que son liberados por los axones terminales de las neuronas, hormonas endócrinas y neuroendocrinas. En este caso, la síntesis está dada por
una glándula o una célula especializada, viajan a la sangre, o mejor dicho, por la sangre, y llegan al órgano efector, donde se encuentra la célula blanco o célula diana. También tenemos específicamente las neurohormonas que son sintetizadas y secretadas por las neuronas a partir de su aparato sintético que está dentro de lo que es el cuerpo de la neurona o soma. Sintetiza la hormona, la secreta y por la sangre también llega al órgano efector para llevar a cabo su función. Hormonas de tipo parácrinas son secretadas por células y actúan sobre células vecinas que están a una distancia muy corta. Las autócrinas son hormonas que se sintetizan, se secretan por un tipo especial de células, pero que actúan sobre ellas mismas. A esas las llamamos autócrinas. Y por último tenemos un grupo que se llaman citoquinas o citocinas, que corresponden en este caso a enlaces peptídicos, o sea, de aminoácidos de cadena corta, por eso no son proteínas, que son secretados por células y pueden funcionar como hormonas autócrinas, parácrinas o también endócrinas. Desde el punto de vista del estudio de la fisiología endocrina, principalmente vamos a estudiar las hormonas endocrinas y neuroendocrinas, las parácrinas y las autócrinas. Entonces, en cuanto a una hormona de tipo endocrina, se va a sintetizar y a secretar por un tipo especial de célula. Acá tenemos el aparato biosintético con el núcleo de la célula y después todas sus organelas que van a poner en funcionamiento cada una de sus actividades para sintetizar y secretar a la sangre esa hormona que va a viajar por el torrente circulatorio y va a llegar a una célula efectora sobre la cual va a ejercer su función. Esta entonces es una hormona de tipo endocrina. Las hormonas que son sintetizadas por una célula y que actúan sobre la misma célula que la sintetizó y la secretó, decimos que son autócrinas. Y las hormonas que se sintetizan y secretan por una célula que viajan y ejercen su función sobre una célula vecina muy cercana, en este caso no toma contacto la circulación sanguínea, sino que lo hacen a través del líquido extracelular, decimos que es de tipo parácrino. Entonces nos quedan las tres estructuras conformacionales del funcionamiento hormonal: endocrino, autócrino y parácrino. Tenemos también otro tipo de comunicaciones a través de las hormonas, como pueden ser, por ejemplo, la comunicación feromonal a través de hormonas que las llamamos feromonas, que son sintetizadas y secretadas por una célula que sale de su aparato sintético, o sea, la célula, y se transforma en una sustancia volátil, o sea, de una sustancia líquida pasa a ser una sustancia volátil que viaja por el aire y es captada por individuos de la misma especie, ocasionando o generando un tipo de reacción. Esa comunicación entonces se llama feromonal. Tenemos la comunicación neuroendocrina, a través de la cual se produce la síntesis y liberación de, por ejemplo, un neurotransmisor a nivel de la porción terminal nerviosa de una neurona. Ese neurotransmisor viaja por la sangre y llega hacia el órgano efector. Y por último, la comunicación entre neuronas, que lo que corresponde a una sinapsis química. Se sintetiza una proteína en la terminal nerviosa, se almacena, se libera a lo que sería el espacio sináptico o brecha sináptica, y una vez liberado es captado por el receptor de otra neurona, a través de la cual ese neurotransmisor va a ejercer su función. Esto se da principalmente a nivel de la sinapsis, la comunicación en el sistema nervioso de tipo químico. Desde el punto de vista bioquímico, cada una de las hormonas tiene una estructura diferente, por lo que le va a dar una función diferente. Por ejemplo, acá tenemos una hormona que es un mineralocorticoide como el cortisol, la adrenalina que actúa como un neurotransmisor, la insulina que es una hormona secretada por el páncreas encargada de regular la glucemia en sangre, y las hormonas que están o que son responsables de regular el metabolismo a través de la secreción de la glándula tiroidea, como la triiodotirolina y la tiroxina T3 o T4. En definitiva, la función de las hormonas
está relacionada con el crecimiento y el desarrollo, metabolismo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción y el comportamiento desde el punto de vista del área conductual. Desde el punto de vista estructural, el sistema endocrino es un sistema amplio en cuanto a la constitución de los órganos que lo conforman. Podemos destacar la presencia de órganos endocrinos que van desde la región superior o cefálica y llegan hasta la región pélvica. Podemos mencionar a nivel del encéfalo entre los dos hemisferios cerebrales, el hipotálamo, la glándula hipófisis apoyada sobre el hueso esfenoides en la silla turca. A nivel de la región anterior del cuello, tiroides y paratiroides, cada una con funciones diferentes desde el punto de vista metabólico. El corazón, encargado de la secreción del péptido natriurético atrial. Las glándulas suprarrenales, ubicadas en el polo superior de ambos riñones. El estómago, encargado de la secreción de glándulas que participan en el mecanismo de la digestión de los alimentos. El riñón, encargado de la secreción de, por ejemplo, la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para la síntesis y secreción de las células de la sangre. El páncreas, encargado de la síntesis y secreción de insulina y glucagón. El tejido adiposo. El intestino delgado. Y en lo que corresponde al aparato reproductor, tanto masculino como femenino, los testículos y los ovarios. Es decir, que el eje que llamamos neuroendocrino comienza en la región superior, a nivel del diencéfalo, y sigue o se proyecta con la información de cada uno de esos mensajeros que le permite a esos órganos sintetizar y secretar determinada hormona para cumplir una función específica. Desde el punto de vista estructural y bioquímico, podemos clasificar a las hormonas en proteínas y polipéptidos. La diferencia entre proteínas y polipéptidos está dada por la cadena de aminoácidos. Cuanto más aminoácidos tenga la cadena va a ser una proteína, y cuando esa cantidad de aminoácidos está disminuida pasa a ser un polipéptido. Hormonas de tipo esteroideas y hormonas de tipo amínicas, que son derivadas de la tirosina. Esta es la clasificación en los tres grupos más importantes de hormonas que vamos a estudiar en el recorrido de lo que es el sistema endocrino. Entonces, en cuanto a la composición bioquímica de estas hormonas, mencionamos la presencia de proteínas y polipéptidos formadas por aminoácidos. Cuando tenemos una cadena muy larga de aminoácidos, es una proteína, y una cadena más corta, un polipéptido. Los esteroides u hormonas esteroideas, que son derivadas de una molécula muy importante que circula en sangre, que es el colesterol, y las aminas, que son derivadas de la tirosina. Es un aminoácido precursor, la tirosina, encargada de, al ser un precursor, de la síntesis de varios neurotransmisores, entre ellos dopamina, noradrenalina o adrenalina, que vamos a ver desde el punto de vista de el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el funcionamiento de cada una de estas hormonas de tipo aminas en el funcionamiento ya sea del sistema nervioso central, periférico, simpático y parasimpático, que corresponden al sistema nervioso autónomo. En cuanto a las hormonas polipeptídicas y proteicas, habíamos mencionado que son las que predominan en todo el sistema endocrino, y la cadena bioquímica más importante que tienen, o la estructura bioquímica más importante que permite definirlas como polipeptídicas y proteicas, son los aminoácidos. Cuando una proteína tiene una cadena de más de 100 aminoácidos, la calificamos o la clasificamos dentro de las proteínas. Cuando tiene menos de 100 aminoácidos, pasa a ser un péptido o polipéptido. La particularidad que tienen es que son hidrosolubles, por lo tanto no son permeables a la membrana lipídica de la membrana celular, y esto permite su almacenamiento y que solo sean liberadas cuando llega el estímulo que les permita, en ese caso sí, salir al exterior. En cuanto a las hormonas polipeptídicas y proteicas, como sabemos y hemos mencionado anteriormente, son las que predominan en todo el sistema endocrino. Y acá tenemos para mencionar la primera, que es la paratormona, liberada por la glándula paratiroides,
encargada de regular el metabolismo de calcio y del fósforo, principalmente a nivel óseo. La insulina, que se sintetiza y se secreta por el páncreas endocrino y es la encargada de disminuir los valores de glucosa en sangre, disminuye por lo tanto la glucemia. La tirotrofina es una hormona que es estimulada y liberada a través de la adenohipófisis y estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas a través de la glándula tiroides. La folículo estimulante también está encargada de o mejor dicho, se lleva a cabo su liberación a través de la hipófisis y en la mujer tiene la función de estimular a los óvulos y en los hombres los espermatozoides. La hormona de crecimiento o GH es una hormona que se encarga del crecimiento postnatal, estimula la lipólisis y participa también en el equilibrio hidroelectrolítico. La ADH, hormona antidiurética o vasopresina, también es liberada en este caso por la neurohipófisis y lo que tiene como capacidad es la contracción de los vasos sanguíneos y eso le permite al riñón regular la salida de sodio, de potasio, principalmente del líquido, que lo lleva, entonces regula de esta manera la cantidad de líquido dentro del organismo, principalmente en el espacio extra e intracelular. Y la oxitocina, que es liberada por el hipotálamo a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, y después es liberada a la sangre por la neurohipófisis, participa en el parto y, o mejor dicho, sus valores están aumentados en el momento del parto y en el momento de la eyección láctea materna. Actúa también o tiene funciones a nivel de los comportamientos sociales, sentimentales y los patrones sexuales y de conducta. Desde el punto de vista celular, la síntesis y la secreción de estas hormonas se lleva a cabo como cualquier tipo de sustancia, teniendo en cuenta la relación entre el núcleo de la célula, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi. Esto representaría la bicapa lipídica. En este punto nos encontraremos con el espacio intersticial y luego con un capilar que es a donde va a ser vertido el producto de secreción, en este caso la hormona, para que comience su circulación en la sangre. O sea que el primer paso dentro del núcleo es la transcripción a partir del ADN que encontramos dentro del núcleo de la célula. Ahí se produce la síntesis y lo que sale es el ARN mensajero que se va a dirigir directamente al retículo endoplasmático rugoso, donde se encuentran los ribosomas encargados de la síntesis de proteínas. Acá lo diferenciamos del retículo endoplasmático liso, porque el liso estaba encargado de la síntesis de lípidos. Una vez que el ARN mensajero lleva a cabo el segundo paso, que corresponde a la traducción, y se ubica en el retículo endoplasmático rugoso, la síntesis del producto pasa directamente ahora al aparato de Golgi, en lo que conformaría lo que llamamos pre-prohormona, sin ningún tipo de valor biológico. Dentro del aparato de Golgi se produce el encapsulamiento de esta pre-prohormona y a través de un complejo enzimático, dentro de esa cápsula se va a producir la separación de los componentes para transformarla en una prehormona que sí va a tener funcionamiento desde el punto de vista biológico, que se va a dirigir directamente a la parte del líquido intracelular para ser almacenada y empaquetada dentro de vesículas que son las encargadas de mantener el producto ya sintetizado y almacenado dentro de esas vesículas para que cuando llegue un estímulo, que puede ser de calcio o de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, esas vesículas se dirijan directamente hacia la membrana de la célula y por un mecanismo que desde el punto de vista biológico es la exocitosis. En este momento se fusiona la vesícula con la membrana plasmática de la célula y permite que el material ya sintetizado, que es la hormona, sea secretado al exterior para que comience su circulación a nivel de la sangre. Este es el proceso biológico, entonces, desde el punto de vista de la síntesis y la secreción, en este caso de una hormona polipeptídica o proteica, que como sabemos es hidrosoluble y permite que se lleve a cabo su almacenamiento para luego, a través del estímulo, ser secretada
a la circulación. En resumen, entonces, el proceso de síntesis se da por el ADN a nivel del núcleo, luego el ARN mensajero, o sea, pasamos de la transcripción a la traducción, o sea, el ARN mensajero se dirige hacia los ribosomas ubicados en el retículo endoplasmático rugoso, donde se forma la prohormona, que no tiene función desde el punto de vista biológico. Dentro del retículo endoplasmático se transforma en prohormona y en el retículo en el aparato de Golgi, esa prohormona, a través de diferentes enzimas que están dentro de la vesícula que empaqueta la prohormona, se produce la separación de las unidades peptídicas, conformando la hormona que ya tiene valor biológico, tiene importancia o valor biológico para su funcionamiento, y que luego a través de un estímulo, a través de la llegada, como habíamos mencionado, del calcio o del AMP cíclico, se fusiona la vesícula secretoria con la membrana plasmática de la célula para ser liberada directamente a la circulación. Este es todo el proceso entonces biológico desde el núcleo de la célula hasta que la hormona es sintetizada y liberada, tomando contacto con la membrana plasmática de la célula y pasando directamente al sistema circulatorio. Si tomamos como ejemplo la insulina, vemos que pasa del retículo endoplasmático rugoso y se dirige al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se produce el empaquetamiento dentro de las vesículas que van a ubicarse en el espacio intracelular para luego, ante la llegada del estímulo, que en este caso sería el aumento de la glucosa en la sangre, permite que esa insulina justamente sea liberada al torrente circulatorio, en este caso al capilar, para que después la insulina pueda ejercer su función en la disminución de los valores de glucosa en sangre. Con respecto a las hormonas esteroideas, mencionamos el cortisol y la aldosterona. El cortisol es sintetizado y secretado por la glándula suprarrenal y se desencadena su liberación a través de estímulos como por ejemplo pueden ser el estrés o la disminución de glucocorticoides a nivel de la sangre. La aldosterona también es sintetizada y secretada por la glándula suprarrenal. Participa principalmente en el metabolismo del sodio y el potasio y tiene como función el mantenimiento de la tensión arterial. La testosterona es sintetizada a nivel de los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, pero tiene mayor predominancia desde el punto de vista de su concentración plasmática, 10 veces más en el hombre que en la mujer. Por eso se dice que es una hormona de tipo sexual androgénica, que es anabólica y que participa también principalmente en el mantenimiento de la de la masa muscular y de todos los caracteres secundarios. Los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son sintetizados por los ovarios y la placenta. La progesterona es sintetizada por los ovarios y le permite al útero prepararse para contener al óvulo que ya se encuentra en el momento de la fertilización y poder incorporarlo a su pared. Y la 1,25 dihidroxivitamina D3, que es el producto final de lo que va a ser después de sus pasos biosintéticos la vitamina D, comienza con el colecalciferol que se sintetiza en la piel y a través de los rayos ultravioletas se transforma esta 1,25 dihidroxide 3 en colecalciferol. En el hígado se transforma en 25 hidroxicolecalciferol y luego pasa al riñón para llegar a su forma o a su estadio definitivo, que es el que va a cumplir la función, que es el calcitriol, participando principalmente a nivel del metabolismo y mineralización ósea. Desde el punto de vista de la bioquímica, o sea, de su conformación y estructura, todas estas hormonas esteroideas, en primer lugar, son liposolubles y casi todas están formadas como o tienen la base de una molécula que se sintetiza a partir del colesterol. Están formadas por 4 anillos, 3 se los denominan ciclohexanos más un ciclopentano. Esa es la conformación estructural entonces de todas estas hormonas esteroideas.
formadas o sintetizadas a partir del colesterol y como característica son liposolubles, 3 anillos ciclohexanos y un anillo ciclopentano. Todas se combinan estas estructuras y pasan a formar una estructura bioquímica formada por 4 anillos. Acá podemos ver cada una de las moléculas, por ejemplo, cada una de las hormonas, perdón, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol, todas con una estructura bioquímica de 4 anillos, de las cuales 3 son ciclohexilos o ciclohexanos, más un ciclopentilo o ciclopentano. Como estas hormonas esteroides son todas liposolubles, no pueden ser almacenadas como ocurría con las hormonas proteicas en vesículas a nivel de el espacio intracelular. Por lo tanto, la célula tiene la capacidad de almacenar ésteres de colesterol y a partir de la unión de estos ésteres de colesterol, cuando llega la señal, se empiezan a sintetizar estas hormonas esteroideas y ya que son liposolubles, pasan automáticamente la barrera o la membrana lipídica desde el espacio intracelular directamente hacia la sangre. Tomamos como ejemplo una de las hormonas, que es el cortisol. En este caso, la base para su síntesis es una molécula de colesterol, a partir de la cual se producen ciertas modificaciones que va sufriendo primero en preprohormona, luego en la prohormona y finalmente el producto final, que es la hormona. La molécula de colesterol ingresa a la mitocondria de la célula, se transforma en pregnenolona y a través de los intermediarios bioquímicos que podemos encontrar a nivel de la matriz de la mitocondria por los complejos enzimáticos, se transforma en el producto final, que es el cortisol, que es liberado directamente al torrente circulatorio. Esta hormona principalmente está relacionada a partir de su síntesis y su secreción a través del estrés. Por eso se la llama hormona del estrés. En cuanto a las hormonas amínicas derivadas de la tirosina, que es un aminoácido, tenemos dos grupos sintetizados y secretados por dos glándulas diferentes. Una de las glándulas es la tiroides, que es la encargada de la síntesis y secreción de tiroxina o T4 y triiodotironina o T3. Y la glándula suprarrenal, que se divide en corteza y médula, la parte interna que corresponde a la médula suprarrenal, es la encargada de la síntesis y la secreción de adrenalina y noradrenalina. La diferencia es que las hormonas tiroideas, T3 y T4, son liposolubles y las hormonas sintetizadas por la médula suprarrenal son hidrosolubles. Esto tiene un papel muy importante en cuanto a su almacenamiento y a su liberación. Como pasaba con las hormonas de tipo proteica, las que son hidrosolubles se almacenan en vesículas y las que son liposolubles pasan directamente la membrana o barrera plasmática. En cuanto a las hormonas tiroideas, dentro de la glándula vamos a encontrar células que llamamos foliculares, que son las encargadas de la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4 a partir del iodo, y un sistema que se llama coloide o sistema coloidal formado por una interfase líquida más las micropartículas que corresponden a los precursores hormonales. Es decir que la prohormona, que corresponde a la T3 y T4, se ubica dentro de la sustancia coloidal y a partir de esa unión se une a una proteína que se llama tiroglobulina, que es encargada justamente de el almacenamiento de las hormonas T3 y T4. A partir de este almacenamiento, gracias a la tiroglobulina, la T3 y la T4 permanecen dentro de las células foliculares almacenadas hasta que llegue el estímulo que permita, a través de un lisosoma, liberarlas de la vesícula y que vayan directamente al torrente circulatorio. Al ser liposolubles, el mecanismo que tienen estas hormonas justamente para mantenerse almacenadas es gracias a la presencia de la tiroglobulina. A modo de resumen, entonces, tenemos las diferentes estructuras bioquímicas de cada una de las hormonas, divididas en péptidos, aminas y esteroides. Los péptidos
se ubican o se almacenan en vesículas secretorias, por lo tanto son hidrosolubles y una vez que son volcados a la circulación, son captados por un receptor extracelular en la célula diana o célula blanco a partir de donde se va a llevar a cabo su función. Las aminas derivadas de las tirosinas se almacenan en vesículas secretorias. Tenemos dos tipos, las que actuarían, después vamos a ver como neurotransmisores adrenalina y noradrenalina, que son hidrosolubles, y las hormonas tiroides, que son liposolubles, pero que se almacenan, como vimos anteriormente, gracias a la presencia de la tiroglobulina en las células foliculares. Con respecto a los receptores, la adrenalina y noradrenalina tienen receptores extracelulares ubicados en la membrana plasmática de la célula diana o célula blanco donde van a ejercer su función, y las hormonas tiroides tienen un receptor intracelular, es decir, que viajan por el torrente sanguíneo, se introducen dentro de la célula blanco diana y es el punto en el cual se van a encontrar con su receptor para llevar a cabo su función. Los esteroides no se almacenan, solamente se almacenan los precursores que son los ésteres de colesterol. Estas hormonas son liposolubles y tienen un receptor intracelular en la célula diana o blanco, que es donde van a ejercer su función. De acuerdo a la estructura bioquímica de estas hormonas, predominan en más de un 60% todas las hormonas que son peptídicas. El resto son las aminas derivadas del aminoácido tirosina y el resto son hormonas esteroides. Las hormonas peptídicas, por lo tanto, tienen una secreción que permite que se almacenen en vesículas a través de un mecanismo llamado calcio dependiente. Se transportan libres o unidas a proteínas plasmáticas, como por ejemplo puede ser la albúmina. Tienen receptores en la membrana y el metabolismo y la excreción generalmente siempre es renal y son hidrosolubles. Las aminas se sintetizan a partir del metabolismo de aminoácidos, principalmente de la tirosina. Se almacenan en vesículas a través también de un mecanismo calcio dependiente. Pueden ser transportadas de forma libre o unidas a proteínas. Tienen un receptor en la membrana, por ejemplo, para la adrenalina, e intracelular para hormonas tiroideas. El metabolismo y la excreción es renal y pueden ser hidrosolubles o liposolubles, como habíamos mencionado antes, en relación a la diferencia entre la adrenalina y noradrenalina y las hormonas tiroideas. Las esteroideas siempre derivan de la molécula precursora que es el colesterol, difunden libremente porque son liposolubles, atraviesan la barrera o la membrana plasmática sin ningún mecanismo, sino que lo hacen por difusión, se transportan unidas a proteínas y pueden circular libres en plasma. Tienen receptores intracelulares y el metabolismo y excreción se da a nivel hepático por la vía biliar, o sea, a través de los conductos hepáticos que después, por supuesto, continúan con el resto de la vía biliar. Y estas hormonas son liposolubles. En cuanto a la secreción, los péptidos lo hacen por vesículas secretoras, son hidrosolubles y tienen un receptor extracelular. Las aminas se ubican también dentro de vesículas secretoras, son hidrosolubles y tienen receptor extracelular. En cambio, los esteroides no se almacenan, solamente el precursor, que es el éster de colesterol, son liposolubles y difunden libremente a través de la membrana plasmática y el receptor es intracelular. Lo que hay que destacar acá es la diferencia que mencionábamos anteriormente en relación a las hormonas tiroideas y a la adrenalina y noradrenalina dentro del grupo de las aminas derivadas de la tirosina. En los cuadros siguientes vamos a ver un pequeño resumen de la glándula o tejido que se encarga de la síntesis y secreción de una hormona, la función principal y qué tipo de estructura tiene esa hormona. Vamos a nombrar algunas de las más importantes, por ejemplo, a nivel del hipotálamo. Recordamos que el hipotálamo es una región que está entre los hemisferios cerebrales, formando parte del sistema nervioso central, específicamente del diencéfalo, y es donde se produce el comienzo del eje neuroendocrino. En este caso, el hipotálamo, por ejemplo, libera hormona liberadora de tirotrofina, que estimula la secreción de la tirotrofina y la prolactina, y la estructura molecular de esta hormona es de tipo peptídica. La prolactina es importante porque se encarga de la producción de leche materna durante el embarazo y después del parto,
y está justamente regulada por este eje hipotalámico hipofisario y termina a nivel de las glándulas mamarias. Otra hormona, por ejemplo, es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, GHRH, induce la liberación de la hormona de crecimiento y es de tipo peptídica y participa en el crecimiento postnatal. Otra estructura, ahora a nivel de la porción inferior del encéfalo, ya ahora sobre otra glándula muy importante que es la hipófisis, apoyada sobre la silla turca del hueso esfenoides, dividida en neuro y adenohipófisis. La adenohipófisis es la encargada de la síntesis de la hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento estimula la síntesis de proteínas y el crecimiento en general de todas las células y tejidos, permitiendo de esa manera el crecimiento de manera sincronizada del individuo. El tipo de hormona, en este caso, es peptídica. La neurohipófisis, por ejemplo, tiene como función la síntesis de la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, que lo que hace es estimular la reabsorción de agua por los riñones, induce vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos y de manera secundaria lo que hace a partir de todo este mecanismo es el aumento de la presión arterial. Hormona antidiurética o vasopresina de tipo peptídica. La glándula tiroides es una glándula que está ubicada en la región anterior del cuello y tiene como función la secreción de dos hormonas, la T4 y T3 o tiroxina y triiodotironina, y la función es incrementar la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células y por lo tanto participa en el metabolismo celular de todo el cuerpo. Y esta es de tipo amina, o sea, derivada de la tirosina. Si nos vamos ahora a la región del retroperitoneo, donde ubicamos los riñones, en el polo superior del riñón, nos encontramos con la glándula suprarrenal dividida en corteza y en médula. En la corteza suprarrenal tenemos el cortisol como una hormona esteroide que tiene funciones metabólicas en el metabolismo de proteínas, los carbohidratos y las grasas y también tiene algún efecto en procesos antiinflamatorios. También se la llama hormona del estrés, es de tipo esteroide. La aldosterona incrementa la reabsorción de sodio a nivel renal y la secreción de potasio y de iones de hidrógeno. Es de tipo esteroide y participa del sistema renina, angiotensina, aldosterona, regulando el metabolismo hidroelectrolítico que se genera a partir del riñón. La médula suprarrenal, que es la parte interna de la glándula, sintetiza y secreta adrenalina y noradrenalina, los mismos efectos que tiene el sistema nervioso autónomo simpático en cuanto a la estimulación. Estas dos hormonas son de tipo aminas y, como dijimos recién, son sintetizadas y secretadas por la médula suprarrenal. El páncreas endocrino, tiene dos tipos de células, las beta y las alfa. Las beta sintetizan insulina, que favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células y de esta manera controla el metabolismo de los hidratos de carbono, disminuyendo los valores de glucosa en sangre. El glucagón tiene un efecto contrario, incrementa la síntesis y liberación de glucosa desde el hígado hacia los líquidos corporales que después van a transportar esa hormona directamente a cada una de las células para aumentar los valores de glucosa en sangre. La paratiroides es una glándula que está ubicada en la porción lateral e inferior de la tiroides y sintetiza y secreta la hormona paratiroidea que es la encargada de mantener el equilibrio del metabolismo óseo a partir del calcio y de los fósforos. O sea, mantiene un metabolismo óseo o un metabolismo mineral dentro de la estructura cortical del hueso. Por ejemplo, podemos tomar los testículos con la secreción de testosterona que favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y los caracteres sexuales secundarios al varón, por ejemplo, el incremento de la masa muscular, y es una hormona de tipo esteroide. Los ovarios sintetizan y secretan estrógenos y progesterona. Los estrógenos estimulan el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino, es una hormona de tipo esteroide. También, como pasa con la testosterona en el hombre, los estrógenos
aumentan los caracteres sexuales secundarios en la mujer. La progesterona estimula la secreción de leche uterina a través de las glándulas endometriales que encontramos en el útero y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama para estimular la lactancia a través de los conductos galactóforos. El riñón, por ejemplo, se encarga de la síntesis y secreción de renina, que participa, como habíamos mencionado anteriormente, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la síntesis y secreción de 1,25 dihidroxicolecalciferol, que estimula la absorción intestinal de calcio y la mineralización del hueso, más allá de la conversión de vitamina D3 que se produce en la piel a través de los rayos ultravioletas. La eritropoyetina, que incrementa la producción de eritrocitos. El corazón, a través de la síntesis y secreción del péptido natriurético auricular o atrial, incrementa la excreción de sodio por los riñones y se encarga de la disminución de la tensión arterial. En el estómago, la gastina, la secretina, colecistoquinina, todas hormonas que participan de la digestión de los alimentos. En el intestino delgado, la secretina, la colecistoquinina y los adipocitos con la secreción de leptina para la inhibición del apetito y estimula la termogenia. Bueno, hasta acá entonces con el desarrollo del sistema endocrino, que corresponde a fisiología endocrina, vamos a ver algunos detalles más importantes de algunas hormonas en particular. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase.